Un 27 de marzo de 1978 salieron del Instituto Privado de Pediatría Sabrina Gugino Valenzuela Negro y su hermano mellizo. Sabrina Gugino, que luego adopta su nombre, Sabrina Gugino, luego de una adopción legal. La habían inscripto como Soledad López y al Melli como NN López, pero en un primer momento fueron inscriptos en el Instituto Privado de Pediatría de acá de Paraná como NNs, y estos chicos venían del Hospital Militar y bueno, este instituto, que en su mando estaba Miguel Torralday, David Baistum, Joeder, sabían de dónde venían estas criaturas. Y bueno, por eso pusieron como NN a estos niños. No investigaron conmemorando esta fecha, y porque nosotros como hijos, la querella de hijos, la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, habíamos solicitado el año pasado, en octubre del año pasado, octubre del 2014, habíamos solicitado la indagatoria a Torralday. Y nosotros ya teníamos esta actividad planificada porque nos parecía una fecha emblemática. Y bueno, hoy nos amanecimos con la noticia de que, bueno, el juez Río no está en Paraná, entonces no le toman indagatoria, a lo que volvemos a exigir de que la semana que viene no haya otro tipo de dilación y que este tipo esté sentado y declarando en una indagatoria. Enfrentarse con la justicia, dejar de mentir como hizo, que fue una fantochada y una vergüenza cómo mintieron estos médicos en el juicio oral de Hospital Militar, y que gracias a todas las enfermeras, que algunas más, otras menos, algunas con miedo, fueron relatando todos los hechos que pasaron en el Instituto Privado de Pediatría, diciendo que los Melli estaban en incubadora, en un sector un poco más aislado, que una familia muy bien vino a retirarlo. Describieron que al contrario de como decían los médicos del Hospital Militar, el Melli estaba vivo. Porque la hipótesis de muchos años fue de que la nena quedó viva y el varoncito venía con complicaciones. Eso se terminó de derrumbar gracias a las enfermeras, porque todos estos médicos se callaron la boca, Indudablemente ellos saben que cometieron delitos y ellos saben que van a quedar presos. Ojalá y queden presos, porque la vida, la historia en Argentina nos ha demostrado que no hay que quitarle penas porque han contado, al contrario, hay que llevarlos presos, y que los datos van a seguir apareciendo y que nosotros nos vamos a encontrar con el Melli en algún momento.